tal? Muy buenos días para comentar con ustedes y recordar el día de ayer donde mencionábamos que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene el 65% de aprobación entre la población. Y en otra encuesta que se publicó en el Universal, que usted ya conoce, el 68% de los mexicanos está a favor de que el próximo presidente cuente con mayoría en el Congreso para tener posibilidad de impulsar reformas constitucionales en el país para que se auxilie al próximo presidente, que sin duda será de Morena, cualquiera que este sea, hombre o mujer, pues pueda continuar con la cuarta transformación del país, es decir, que el Congreso tenga mayoría para impulsar reformas constitucionales. Vota el 68% de los mexicanos a favor, contra el 23% que opinan lo contrario. Pues resulta que ayer el presidente, o más bien el líder de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que es necesario hacer reformas a la Constitución, sobre todo el artículo 96 constitucional, para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y poner a debate nacional este tema, que ahora pues sean elegidos por el pueblo y no por la Cámara de Senadores. Hoy, en el artículo 96 que se pretendería reformar, entre otros, y someterlo a consideración de la ciudadanía y de varios sectores interesados en esto, dice el artículo 96 que para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual previa comparecencia de las personas propuestas designará al ministro que deba cubrir la vacante. La designación será por el voto de las 2/3 partes de los miembros del Senado presentes dentro del improrrogable plazo de 30 días, como ocurrió con la Piña, que resultó una ministra Piña, la Norma Piña, y pues eso es lo que se pretende modificar. Actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación también tiene prerrogativas importantes, como el hecho de que los magistrados de circuito, los jueces de distrito, son nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura. Y la Corte Suprema también podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que se averigüe sobre la conducta de algún juez o magistrado federal. ¿Pero qué cree usted? ¿Quién encabeza el Consejo de la Judicatura? La propia ministra Norma Piña. ¿Habrá confianza después del comportamiento de los ministros? Por supuesto que no. Entonces, por eso también habría que tocar el artículo 35 de los derechos de los ciudadanos, en el apartado 1, que habla sobre votar en las elecciones populares, para ser votados, en las elecciones populares. Y aquí lo importante es de que en el apartado 8 de este artículo 35 dice que votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, la que se sujetarán a los siguientes términos: serán convocados por el Congreso de la Unión, a petición del presidente de la República, a el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, o a los ciudadanos en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores en los términos que determine la ley. Al 2%, altísimo este porcentaje cuando hay partidos que ni siquiera lo cumplen a la hora de las votaciones. Pues por eso está el asunto que se ventiló ayer en la Cámara de Diputados con el líder del Morena, el diputado Ignacio Mier Velasco, quien dijo que se organizan 4 conversatorios, es decir, 4 debates, encuentros entre sectores de la población involucrados o interesados en este tema, y en uno de ellos, el primero, estaría la revisión del marco constitucional y convencional, según el propio líder de la bancada morenista, el señor Ignacio Mier. Es decir, que en una democracia todo se toca. Ahí se dijo en esta conferencia por la tarde de ayer: todo se toca en una democracia. Y bueno, el segundo conversatorio, el segundo encuentro, versaría sobre la soberanía popular y el fortalecimiento de la democracia directa. Es decir, cómo deben vincularse los ciudadanos para revisar y modificar todo el régimen republicano
particularmente la designación, en este caso, de los cargos en la Corte para el ejercicio de los derechos políticos ciudadanos en los temas pues, de gran trascendencia como es este a nivel nacional. El primer conversatorio ya sería en unos días, el 30 de mayo de este mismo año, sería el primer encuentro en la Cámara de Diputados, y en un tercer tema más hablaría, posterior al primero del 30, se hablaría sobre la eficacia y progresividad, además de restricciones que puede tener una consulta popular, es decir, la democracia participativa, como lo mencionamos, y en el cuarto se recogen las opiniones de todos los participantes y se les entrega en un documento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ellos también opinen. Lo característico del tema de ayer en este encuentro es de que se ventiló el nepotismo que actualmente se vive en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se dieron casos impresionantes, increíbles, una familia de más de 19 años de jueces, ministros, etcétera, dominando las plazas en el Poder Judicial, con lo que decían los diputados, este nepotismo ya es una práctica que permea a todo el Poder Judicial, por lo que se motiva un diagnóstico profundo, a fondo del Poder Judicial y sobre todo de su código de ética, que no han demostrado mucho estar del lado de la ética los jueces hoy en día. Y por eso se necesita precisamente de parlamento abierto, de consulta ciudadana a todos los sectores para que ellos decidan si el esquema constitucional debe cambiarse o no, si sigue siendo elegido a propuesta del presidente y nombrados por los senadores, o ya, como ocurre con los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, electos por el pueblo. Claro, previo procedimiento importante, expertos en la materia del derecho constitucional, de derecho constitucional comparado, filosofía del derecho, historia del derecho, derecho electoral, etc. Y en otro apunte, tengan pendiente todos los habitantes del Estado de México, AMLO en el primer punto de la mañanera de hoy ha advertido sobre una campaña como si fuera en nado sincronizado de todos los medios de comunicación en contra de Morena para intervenir en las elecciones del Estado de México. Ojo, acusó que la campaña en contra se debe a que pues, en nuestro Estado de México ya viene la jornada electoral del próximo 4 de julio y que pues, el Estado de México está también muy cercano a la Ciudad de México, donde dominan las cadenas radiofónicas e intervienen mucho en las señales en nuestra entidad, por lo que pidió a la ciudadanía tener mucho cuidado, mucho ojo para no tragarse todas las mentiras que están saliendo ahorita en las radiodifusoras y televisoras de carácter nacional. Están queriendo influir, advierte nuevamente el presidente de la República, en las elecciones del Estado de México, y por eso le están subiendo al tono en las campañas en contra, porque el Estado de México está muy cerca y es parte de un bombardeo impresionante que se da en contra de los derechos ciudadanos de votar libremente el próximo 4 de junio en el Estado de México. Así es de que, habitantes de nuestra entidad mexiquense, nuestro querido Estado de México, todos estamos advertidos, usted, yo, los que van pasando, todos los que me escuchan, los que me acompañan en las redes de TikTok, Facebook, YouTube, con el link @sociedades de pensamiento en minúscula todo junto, y otras redes con quien comparto día a día la información. Si usted tiene un comentario al respecto sobre todo este último punto de trascendencia, la advertencia de AMLO sobre la intervención de medios de comunicación o de manipulación masiva para influir negativamente en el Estado de México en este proceso electoral. Gracias, buenas tardes, hasta la próxima.